a todos, hoy continuamos con los videos de cómo hacer un devocional utilizando estos dos materiales. Si no han visto los primeros videos, pues se lo voy a dejar en la descripción, pero vamos a empezar. Vamos a estarnos guiando con lo que es el manual del maestro. Ustedes no lo necesitan, para eso estoy haciendo este video, pero si lo quieren, está disponible. Todos los enlaces están en la descripción. Y el día de hoy seguimos con la lectura de Éxodo 13, 17 al 22. Es una lectura relativamente corta. Pero antes de empezar, pues te animo a que ores con tus niños, ¿verdad? Siempre que hagas un devocional, oren, pídanle a Dios que los guíe, que les enseñe ese tiempo devocional. Aprovechen por orar por peticiones especiales o necesidades que tengan. Y luego el manual nos da un versículo para memorizar que ustedes pueden intentar repetir varias veces al inicio y a lo mejor al final repasarlo. Este es Éxodo 13, 22. Lo siguiente es hacer un repaso de lo que se estuvo viendo en el día anterior. Y el devocional anterior lo que vimos fue que por fin los israelitas pudieron salir de Egipto y vimos que fueron 600,000 hombres sin contar los niños. Entonces fue bastante gente la que salió de Egipto, ¿verdad? Vimos también que habían salido de forma apurada, así que tuvieron que llevar pan sin levadura, o sea, un pan que no se levantó mucho, que no usó ese ingrediente, porque no tuvieron tiempo de cocinarlo como normalmente lo hacían, ya que esperar a que la levadura infle el pan es tardado, ¿verdad? Y también estuvimos hablando un poquito acerca de las divisiones de la Biblia. Vimos que la Biblia es una compilación de libros y que está dividida en dos secciones principales, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mencionamos que la primera división del Antiguo Testamento es llamada el Pentateuco o la Ley. Dijimos que la palabra Pentateuco significa 5 rollos, porque antes escribían en rollos, ¿verdad? No como en los libros que tenemos aquí hoy en día de esta manera. Y vimos que esos 5 libros fueron escritos por Moisés, el personaje principal de lo que hemos estado estudiando, y que estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Deuteronomio. Y en estos libros encontramos la historia del pueblo de Dios, cómo Dios creó el mundo, eligió un pueblo especial que son los judíos, los israelitas, y también que les enseñó su ley. Bueno, entonces ahora sí que dan el repaso, tú le puedes preguntar a tu niño de qué se acuerda. Toca la lectura, yo no la voy a estar leyendo, pero lo que normalmente yo hago con mis hijos es que vamos tomando turnos en ir leyendo los versículos, y también me gusta detenerme cuando quiero hacer algún comentario de la lectura. Pero la otra manera que tú puedes hacer, si te parece mejor, es leer todo el texto de corrido y al final hacer los comentarios o hablar de la enseñanza. Entonces la lectura de hoy es Éxodo 13, 17 al 22. Tú lo lees con tus hijos en casa. Y luego, bueno, en estos versículos vemos que los israelitas habían estado en esclavitud en Egipto. Entonces ellos no eran hombres guerreros, no eran soldados, ni nada de eso. Entonces no tenían experiencia en la guerra. Entonces, una manera que ellos, un camino que ellos pudieran haber tomado, los hubiera llevado a lo mejor a la guerra con algunas naciones. Pero Dios quiso evitar que los israelitas se desanimaran porque no eran diestros para la guerra, pues no tenían experiencia. Entonces los llevó por otro camino donde no fueran a enfrentar una guerra o que no fueran a enfrentarse con algunos enemigos. También en estos versículos vemos que los israelitas se llevaron los huesos de José. También vimos esa historia ya varios tiempo atrás. La historia de José se encuentra ahí en Génesis y vemos, perdón, sí, en Génesis. Entonces vemos que él fue uno de los primeros esclavos mencionados en la Biblia y llegó como esclavo a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Pero cuando él estaba por morir, les encargó a los israelitas que cuando Dios los sacara de Egipto, porque Dios le había revelado a José esto, que los iba a sacar de Egipto, les dijo entonces, cuando Dios los saque de aquí, se llevan mis huesos, no los dejen aquí en Egipto. Entonces los israelitas se acordaron de eso. Pasó mucho tiempo, entonces debió de haber sido algo que se fue pasando de generación en generación.
que los padres les decían a sus hijos, hay que llevarnos los huesos de José o alguna manera, ¿verdad? Porque pasaron muchos años y ellos hicieron así como José había pedido, se los llevaron. Entonces vemos que Dios no terminó con los israelitas, no dijo nomás, bueno, pues ya los saqué de Egipto, ya son libres, que vayan a hacer lo que puedan. No, sino que Dios se quedó con ellos y dice que estaba como una columna de nube en el día junto con ellos. Esa columna de nube pues les tapaba el sol. Imagínense en el desierto el sol tan fuerte, el calor tan fuerte, ¿verdad? Pero también los guiaba porque seguían a esa columna de nube. Y dice que en la noche era una columna de fuego. Y en la noche, pues eso les ayudaba a darles luz, a alumbrarles y también para mantenerlos calientes, porque en el desierto normalmente por las noches es muy frío. Y bueno, eso es lo que vemos en estos versículos. Pero también estamos hablando acerca de lo que son las divisiones de la Biblia, ¿verdad? Entonces ya vimos que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento y vimos la primera división del Antiguo Testamento que es el Pentateuco. Pero hay otras categorías o divisiones. También hay libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Y dentro de los profetas tenemos dividido en profetas mayores y profetas menores. Y esto nada más es así por lo largo de sus libros. Por ejemplo, Isaías y Jeremías son libros bastante largos, mientras que un libro como Habacuc es un poquito más corto que estos libros. Entonces, por eso los separaron así. Entonces estamos hablando un poquito acerca de eso de la Biblia y de poco a poco estamos metiendo esta información. Entonces tú puedes preguntarle, ya que se acabó el tiempo devocional, preguntarle a tu niño de qué se acuerda, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo unas preguntas que tú puedes utilizar. Por ejemplo, tenemos ¿por qué Dios los hizo rodear o irse por otro camino? Entonces acuérdense que dijimos que los israelitas no tenían experiencia en la guerra, así que Dios no quería que llegaran a un lugar donde iban a encontrarse con enemigos que fueran a pelear con ellos. Entonces Dios los llevó por otro lugar para que no se desanimaran. ¿Cómo iba Dios con ellos en el día? Vimos que como columna de nube. ¿Y para qué les servía eso? Vimos que los tapaba del sol y los guiaba. Les decía para dónde ir. ¿Y cómo iba Dios con ellos por la noche? Vimos que como columna de fuego. ¿Y para qué? Pues para darles luz y para calentarles, ¿verdad? Entonces lo siguiente es hacer la actividad. Si tienes niños que no saben leer ni escribir, pero quieres que se unan al devocional, utilizarías este libro que se llama Coloreando la Biblia 2. Como lo dice el nombre, la mayoría son hojas de colorear, aunque hay a veces otras actividades un poquito diferentes. En esta ocasión es una hoja de colorear. Y para tus niños que saben leer y escribir, van a hacer la actividad que está en el libro Leyendo la Biblia 2. En esta ocasión van a estar contestando unas preguntas. Entonces, las preguntas son muy sencillas. La primera dice, ¿cuáles son las otras divisiones del Antiguo Testamento? Entonces, habíamos hablado la del Pentateuco, pero nos falta hablar que hay libros históricos, poéticos y proféticos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los libros poéticos en la Biblia? Entonces, esto ustedes lo pueden ver en la tabla de contenido de su Biblia. El primer libro poético es considerado el libro de Job. Entonces sería Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y hasta ahí llega. Ese es el último libro poético. Y luego nos dice cuántos libros históricos hay. Y eso empieza desde el libro de Josué hasta Esther, me parece. Y son 12 libros. Ustedes si quieren ver cuáles son, lo pueden ver ahí en la tabla de contenido. Y luego nos dice cuántos profetas mayores son. Son 5, que empieza desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel es el último. ¿Y cuántos profetas menores son? Y son 12 profetas menores. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les sea de bendición estos videos. Hasta la próxima.